Hola, soy la profe Marcela. Hoy día voy a hacer yo la retroalimentación de la clase 18. Espero que los que siguen todavía con las ganas de rendir el examen y terminar la prueba les pueda ser de utilidad. Y vamos a pasar directamente a ver las preguntas de la clase pasada. Estas las estamos haciendo con harta entrega para que sea lo más parecida a las preguntas tipo prueba. Así que es bueno que practiquen, es un poco difícil, pero así van soltando un poquito la mano. La primera pregunta decía, ¿qué función cumple la vaina de mielina en la neurona? ¿Ya? Habían varias alternativas, aquí en general le fue bien, la vaina de mielina es lo que está alrededor del axón. Y en el fondo es como que de cierta forma apretar el impulso nervioso y eso hace que salte más rápido. Por lo tanto, lo que hace es incrementar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. La pregunta 2 decía, ¿qué proceso biológico describe el siguiente párrafo? Proceso que permite la comunicación entre neuronas del sistema nervioso. Este proceso se realiza mediante señales químicas y eléctricas y tiene lugar en los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón de cada neurona. Esta pregunta era de memoria, pero si bien aquí tengo el video de lo que es este proceso, aquí están los extremos de cada axón y se comunica ahí por un líquido, que en este caso sería la señal química, un neurotransmisor, una neurona con otra, dice botones sinápticos. Por ahí ustedes podían guiarse si no se acordaban, porque la única palabra que tenía relación con esto era la sinapsis. La sinapsis es este proceso de unión entre una neurona y otra, de cómo se comunican las neuronas. Esa era la alternativa correcta. La pregunta 3 dice, ¿qué órgano del sistema nervioso central se encarga de controlar la función refleja de nuestro organismo? Aquí hubo más errores. La función refleja tiene que ver con los actos reflejos. Por ejemplo, si yo pongo la mano al fuego, mi mano se va a salir porque mi cerebro identifica en el fondo que esto es dañino y esto se transmite a través de la médula espinal. Y la médula espinal es la que está conectada con los nervios y hace que esta reacción de sacar la mano. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. La pregunta 4 dice, ¿cuál de los siguientes procesos biológicos de nuestro organismo podría verse afectado de forma directa si la glándula tiroides pierde su funcionalidad? La glándula tiroides produce la hormona de la tiroxina. Las otras hormonas las producen otras glándulas. Si ustedes no se acordaban, pueden jugar con las palabras y esos son tips. Por ejemplo, tiro, la raíz tiro, tiroides, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, todo eso tiene que ver con la tiroides y con la tiroxina. ¿Ya? Si se dan cuenta, todo tiene una raíz parecida. Tienen que un poco ir viendo, cuando no se acuerden, ir jugando con estas raíces de las palabras. Parecido a lo que pasaba con sinapsis. Ese es como un tips para que los pueda ayudar. La pregunta 5 dice, ¿qué consecuencia fisiológica podría tener una persona que en un accidente presenta una grave lesión a nivel de cerebelo? Ya, aquí muchos pusieron estado vegetal. Si bien el estado vegetal puede haber daño de cerebelo y hay daño de cerebelo, porque el estado vegetal es cuando se daña el cerebro, aquí me hablan solo del cerebelo. El estado vegetal tienen que haber más partes dañadas, por ejemplo la corteza cerebral, porque la corteza es la que tiene la conciencia y en el estado vegetal no hay conciencia, ¿ya? Por lo tanto, no es la alternativa más correcta. Lo más correcto era hablar de la función directa del cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, la función principal. Entonces, una consecuencia fisiológica sería, por ejemplo, perder el equilibrio, tener desequilibrio. Y otra característica que tiene que ver con el cerebelo es la motricidad fina. Esta capacidad de hacer detallitos, cosas chicas como pintarse bien las uñas, o los artesanos, los médicos, tienen esta habilidad bien desarrollada. Se podría perder en una lesión en el cerebelo. Esas son consecuencias directas, ¿ya? En estado vegetal, claro, en estado vegetal está dañado el cerebelo, pero están dañadas otras partes también. En la pregunta 6, esta les cuesta un poco más, las preguntas de física, dice, un insecto se mueve en una superficie recta recorriendo 120 centímetros en 3 minutos. ¿Cuál es su rapidez media? Realiza el cálculo. La rapidez media se simboliza con una V o V corta
y se saca dividiendo siempre la distancia recorrida por el tiempo. Yo les recomiendo que no usen unidades hasta el final, porque los confunde un poco. Entonces, saquen el cálculo como aparece acá. Dividan la distancia, que son 120 centímetros, en el tiempo, que son 3 minutos, ¿ya? Y ahí, al hacer la división, les da 40. Y luego pongan las unidades, porque tienen que poner en la respuesta final las unidades. La distancia se medía en centímetros y va dividido por el tiempo, que es en minutos. Esas serían las unidades de la rapidez en este caso. La pregunta 7, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Aquí hubieron hartos errores. En general nosotros usamos mal el concepto de masa y peso, porque yo digo, pésame 10 kilos de pan. Bueno, 10 kilos es mucho, pero decimos, pésame algo que se mide en kilos. Y la masa es la que se mide en kilos, que tiene que ver con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso se mide en una unidad rara que se llama Newton y que no tiene que ver con la cantidad de materia. Cuando decimos pesar, no estamos pesando, en realidad estamos masando. El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae a nosotros. Si nos cambiamos de planeta o nos vamos, por ejemplo, a la Luna, que es un satélite, la Luna tiene menor atracción que la Tierra. Por lo tanto, nuestro peso en la Luna sería menor aquí en la Tierra. Pero nuestra masa, la que mide la pesa que está mal dicho, la balanza en realidad, esa masa se mantiene en la Tierra y en la Luna. Si yo peso 54 kilos, los voy a pesar acá, o masar en realidad, acá y en la Luna. Esos 54 kilogramos de masa voy a seguir teniendo lo mismo. Lo que varía es el peso que se mide en Newton y que no medimos nosotros al usar una balanza. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C. La masa es la cantidad de materia de los cuerpos, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. La 8 dice, usted viaja en un tren sentado en la misma posición por 30 minutos. El tren viaja de forma recta hacia el norte. Usted se encuentra en estado de reposo en esta situación. Justifique tu respuesta. Mi sistema de referencia en este caso es el tren, y yo no me estoy moviendo en el tren, por lo tanto estoy en reposo. Si me dijeran que el sistema de referencia es el suelo, me estoy moviendo con respecto al suelo. Pero si estoy en reposo, porque mi sistema de referencia es el tren. Entonces esa sería la justificación de la respuesta. La siguiente tabla muestra el cambio de velocidad que tiene un objeto en movimiento a través del tiempo. Aquí vemos una tabla, dice de la siguiente tabla se puede deducir que cada segundo que pasa, la velocidad va cambiando, va de 3 y aumenta en 0,5. 3,5, 4, 4,5, cada segundo que pasa. Eso me dice la tabla. No puede estar el objeto en reposo porque tiene velocidad, se está moviendo. Por lo tanto, no es esa la alternativa correcta. No tiene velocidad constante. Por lo tanto, no puede tener un movimiento rectilíneo uniforme, porque este movimiento es cuando hay velocidad constante. Y tampoco es la C. Por descarte sería la alternativa D. Hay aceleración constante. ¿Ya? Es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué hay aceleración constante? Porque la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Y aquí está cambiando la velocidad. Y cambia siempre igual, de 0,5 en 0,5. La pregunta 10 dice, un automóvil se mueve con rapidez constante de 100 km por hora. O sea, por cada hora avanza 100 kilómetros. Dice, A, ¿qué distancia recorre en 2 horas? Esta la podían sacar por deducción. Si cada hora avanza 100 kilómetros, en 2 horas va a avanzar el doble. 100 más 100, 200. O lo otro es despejar de la fórmula de velocidad, que aquí está mal, porque aquí hay 2v, pero es una sola, la distancia. ¿Ya? Como está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado y me queda así. Velocidad por tiempo es igual a distancia. O lo escribí al revés, la distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es de 100, yo le puse acá las unidades, pero pueden no poner las unidades, 100 km por hora, por el tiempo que son 2 horas. Y al final me da 200. La unidad de la distancia en este caso es los kilómetros. Solo los kilómetros. No lo pongan dividido horas porque eso es velocidad o rapidez. No es distancia.
Para sacar el tiempo que se saca en esta, cuánto se demora en recorrer 550 kilómetros, también lo podían hacer por deducción. O sea, si se demora 1 hora 100 kilómetros, 500 kilómetros son 5 horas, 100 más 100 más 100 son 5. Y 50 kilómetros que me sobran en la mitad de 1 hora. O sea, serían 5 horas y media, ¿ya? O 5 horas 30 minutos. Eso lo podían hacer por deducción. Lo otro sería usar la fórmula de la velocidad, despejar el tiempo, que me da que el tiempo es distancia dividido velocidad, dividir la distancia por la velocidad y al final poner el tiempo aquí en la unidad que está, que es en horas. Esa sería otra forma de hacerlo. La pregunta 11, aquí se equivocaron casi todos. Una persona empuja un pesado mueble ejerciendo sobre él una fuerza horizontal de 100 newton, pero no logra que éste se mueva. En relación a este hecho podemos decir que, ya, si no se mueve un mueble porque yo lo estoy empujando, es porque hay una fuerza que se opone a que se mueva. Y esa fuerza es la fuerza de roce. Estático en este caso porque está estático, no se mueve. Si yo no lo puedo mover es porque la fuerza de roce es mayor a la fuerza que yo hago. Por lo tanto, esta alternativa está mala. La fuerza de roce no puede ser menor, porque si fuera menor se movería. El trabajo mecánico realizado por el mueble es nulo, es decir, es 0 joules. Esa es la alternativa correcta, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. Si esto no se desplaza, no se mueve, el desplazamiento es 0. Aunque haya una fuerza, 0 por cualquier cosa me va a dar 0. No hay trabajo si no se mueve. ¿Ya? Aquí les puse una fórmula de trabajo. El trabajo se simboliza por una W, porque trabajo en inglés es work. Entonces, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Y si no se mueve es porque el desplazamiento es 0. La fuerza normal es de 100 newton, no sabemos, porque la fuerza normal se saca con el peso y no sabemos cuánto pesa el mueble. El trabajo mecánico realizado sobre el mueble de 100 joules, ya dijimos que no hay trabajo porque el mueble no se mueve. ¿Ya? Y aquí tienen un poco la imagen de la persona empujando el mueble, las fuerzas que actúan. Esta es la fuerza que la persona hace en el mueble y la con verde es la fuerza de roce, que debería ser más larga porque es mayor. El peso va hacia abajo y para arriba va la normal, que es en este caso igual al peso. ¿Ya? Que no lo conocemos. La alternativa, la pregunta 12, dice, ¿a qué se deben los fenómenos de traslación y rotación de la Tierra? La traslación es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol en una órbita y se debe a la fuerza de gravedad que el Sol ejerce sobre la Tierra. Y la rotación es el movimiento que la Tierra hace sobre su propio eje y se debe a la fuerza del que el núcleo, la fuerza de gravedad que el núcleo de la Tierra, que es de hierro muy pesado, hace sobre la propia Tierra, ya que la hace girar. La pregunta 13 dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos se producen por la atracción de la Luna a la Tierra? Ya, el fenómeno de traslación podría ser la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, que pasa parecido a esto que había acá, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero eso pasa porque la Tierra atrae a la Luna, y en ese caso decía atracción de la Luna a la Tierra. Los sismos como temblores y terremotos no, porque eso tiene que ver con las placas tectónicas. La generación de marea era la alternativa correcta. Las mareas se producen por la atracción que la Luna ejerce sobre la Tierra. Y todas las anteriores están mal porque las otras no eran correctas. Vamos a pasar a la pregunta 14. Dice, los organismos vivos que consumen a los productores de energía y nutrientes se llaman. Y aquí podríamos tener dos alternativas correctas, pero vamos a ver que vamos a seleccionar una y vamos a explicar por qué. Los productores de energía y nutrientes son las plantas. Y los herbívoros comen plantas. Los herbívoros se le llaman consumidores primarios. Esa es la alternativa correcta. También los descomponedores consumen en cierta forma a todos, pero los descomponedores descomponen generalmente cuando algo se muere, ¿ya? Y los descomponen a todos en el fondo, no solo a las plantas, sino a los primarios. Cuando hay un cadáver de un animal se descompone,
Entonces, los descomponedores tiene más que ver con todos y no con solamente los productores de energía y nutrientes que son las plantas. ¿Ya? Y la última aquí le fue bastante bien, la mayoría estuvo buena, dice, la lista que aparece a continuación. ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde a un recurso no renovable? No renovable no quiere decir que no se va a renovar necesariamente, pero quiere decir que se renueva muy a lento plazo. La energía solar está siempre ahí, a menos que el sol se destruya, que es algo muy catastrófico, pero en la normalidad está, así que es renovable. El agua marina también, porque estamos en peligro de quedarnos sin agua dulce o agua sin sal, pero el agua marina, el agua salada está ahí y no es un recurso no renovable. Los combustibles de biomasa, como el gas natural, algunos se pueden producir, ¿ya? Por lo tanto, no es algo no renovable. El petróleo es el único de estos que se renueva a tan largo plazo que se considera no renovable, ¿ya? Esa sería la revisión de las preguntas de hoy día, de la clase pasada. Espero que les haya servido a ustedes y quiero alentarlos a que sigan hasta el final. Yo sé que ha sido un año complejo, pero no hay mayor satisfacción que ponerle el máximo de empeño a algo, independiente de que el resultado a veces no sea bueno, pero te va a dar al menos la tranquilidad de que lo intentaste, lo luchaste por eso, y esa tranquilidad es impagable. Así que a los aliento que este último tiempo, que queda poquito, no se rindan, sigan, den esta prueba. Si no les va bien, den la segunda y la tercera. Están a nada de este logro tan importante como es obtener la educación media. Me despido, un abrazo a todos, chao.